Estimados seguidores, inversores, público en general, bienvenidos al análisis de previsión semanal en Forex que les ofrece el equipo de Forex Índices todos los fines de semana. Soy Jesús Ángel Benito, su director, cuando son las 16:04 del horario internacional del día de hoy, viernes 27 de abril de 2018, voy a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 30 de abril al 4 de mayo del presente año. Bien, estamos a puntito de cerrar el mercado, quedan 5 horas, las cotizaciones marcan un ritmo ya muy pausado y salvo sorpresas de última hora, pues todo cabe indicar que van a terminar ya en estos niveles en los que cotizan actualmente. Estamos viendo ya en precio de directo la cotización del euro dólar, como se muestra ya muy tranquila en torno a la zona del 1,21 y bueno, pues unos puntitos arriba, unos puntitos abajo. Lo normal es que la cotización ya se nos sosiegue y cierre la semana en esta zona, ¿no?, del 1,21, salvo que en estas 5 horas que quedan de negociación salte alguna sorpresa y haya algún movimiento que haga fluctuar a las cotizaciones de forma brusca. Deben de tenerlo muy en cuenta a la hora de visualizar este análisis. Un análisis y un vídeo que tiene generalmente 1 hora de duración, 1 hora y 10 minutos, 1 hora menos 5 minutos, más o menos. 1 hora de duración y donde vamos a analizar, les voy a detallar todos los pares de divisas que vamos a ver, también veremos algún índice bursátil y también alguna materia prima. En primer lugar vamos a ver la cotización del euro dólar, veremos en segundo lugar el dólar yen, libra yen y dólar CAD. Después analizaremos la cotización del crudo Brent, del crudo ligero, del oro y el DAX Xetra alemán. En la sección de detalles, como su nombre indica, única y exclusivamente marcaré unos detalles de los cruces de divisas que les voy a mencionar y de los índices bursátiles, euro libra, euro yen, dólar franco suizo, AUD USD. También veremos el dólar americano con el yuan chino, le daremos un vistazo a las cotizaciones del Dow Jones americano y del IBEX 35. Simplemente unos detalles, ¿de acuerdo? De forma más exhaustiva, los cruces que hemos mencionado al principio, sobre todo los mayor, euro dólar, dólar yen, libra dólar, nos pararemos un poquito más de tiempo y los analizaremos un poquito más al detalle. Y bueno, pues luego en los otros que les he mencionado, pues simplemente pues marcaremos un poquito lo que es la primera pieza de resistencia o de soporte para la semana que viene y haremos algún comentario. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con la cotización del euro dólar. Esta semana podríamos titularla el dólar americano se hace dueño de la pista, ¿no? El dólar americano pues avanza frente a la mayoría de las divisas a nivel mundial y, bueno, se hace fuerte. Realmente iremos detallando y a medida que vayamos avanzando en el análisis de los distintos cruces de divisas, pues lo iremos comprobando, ¿de acuerdo? Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro dólar, el par más líquido y el más operado, de ahí que comencemos con él y le dediquemos un tiempo especial. La cotización del par tuvo su punto de arranque en el 1,2283, exactamente el domingo día 22 por la noche. Ya desde primera hora de la mañana, como podemos ver en la imagen, desde primera hora de la mañana asiática y europea del lunes, el precio de apertura de semana le ejerció fuerza de resistencia, es decir, que no ha cotizado nunca por encima del precio de apertura semanal. Ya nos decía mucho en el inicio de semana que ni siquiera intentara despegar al alza y que los grandes inversores le cerraran ya la puerta en el 1,2283 en su precio de apertura semanal desde el inicio semanal. Como vemos en la imagen, el refugio de mediano plazo del 1,2255 que le ejerció fuerza de soporte la semana pasada, el día 20 de abril, en horarios de sesión europea del lunes
ya realizó su cotización, un corte tajante, y ni siquiera pudo volver a remontarlo, ni siquiera pudo volver a testearlo. Es decir, que las órdenes vendedoras ya se impusieron a las compradoras antes de llegar al 1,2255, denotando debilidad en la cotización del par. Desde ahí, presión bajista buscando el refugio de mediano largo del 1,2158. Durante casi un día fue capaz de soportar a la cotización este refugio que nos viene desde hace años en el 1,2158, soportando, como comento, a la cotización perfectamente. Pero en la reunión del Banco Central Europeo, aunque no hubo giros en la política monetaria del Banco Central Europeo, como podemos ver en la imagen, después de la conferencia de prensa de Mario Draghi, que tampoco dijo nada especial, corte tajante, como podemos ver en la imagen, para llevar a la cotización a un eje inclinado alcista de mediano plazo. Impecable, ni un puntito siquiera se nos ha pasado del 1,2056. Este eje inclinado, como siempre, recordado por los grandes inversores, que al fin y al cabo son los que hacen mover a las cotizaciones. Y nosotros lo que nos queda es ponernos a su rueda y seguirle el paso. Eje inclinado que sin duda alguna para la apertura de la semana que viene será vital en la negociación. La cotización del par termina con pérdidas muy abultadas, desde su punto de partida, como comentamos, en el 1,2283, en estos momentos marca unas pérdidas de un 1,44%. Pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. Desde su punto de arranque mensual, desde el día 1 de abril, recuerden que el lunes cerramos mes, es decir, que estamos a puntito de cerrar el mes, marca unas pérdidas de un 1,75%, unas pérdidas de moderadas a abultadas en términos intramensuales. Y todavía está en terreno positivo con respecto de su punto de partida anual. Recuerden, su precio de apertura lo generó en este año 2018 3 puntitos por debajo de la zona psicológica de primer grado del 1,20, exactamente en el 1,1997. Marca unas ganancias que no llega al 1%, un 0,93%. Ganancias totalmente insignificantes en términos intraanuales. Bien, hecha la lectura de la cotización del euro-dólar, nos trasladamos, como siempre, a una temporalidad trimestral para detallar qué es lo que nos ofrecen estas temporalidades de amplio espectro para que después nos ayuden a tomar decisiones en temporalidades pequeñas. Como siempre, les recuerdo, las corrientes mayores generan los movimientos más potentes y si nos ponemos a favor de esas corrientes, siempre las cuentas nos van a salir mejor. Es decir, que debemos de conocer qué es lo que sucede en temporalidades mayores para que después, en temporalidades pequeñas, pues seamos, por así decirlo, más efectivos y nuestras operaciones tengan más garantía. Bueno, tuvimos la reunión del Banco Central Europeo, como comentábamos anteriormente, sin cambios, la tasa de interés en el 0%, el programa de compra de activos tampoco sufre variaciones y, bueno, Mario Draghi en su conferencia de prensa, muy cauto, no desveló absolutamente nada para los meses venideros. También tuvimos datos de Producto Interior Bruto desde Estados Unidos. La economía americana sigue fuerte, a un ritmo menor que en trimestres anteriores, cierto es, pero bueno, manifiesta ese PIB del primer trimestre del presente año, manifiesta fortaleza y estabilidad. Y bueno, pues ello se plasma, ¿no?, en estas ganancias que ha tenido el dólar americano en esta semana que estamos a puntito de terminar. De una temporalidad trimestral, el escenario para la cotización del euro-dólar no varía. Seguimos teniendo la directriz de muy largo plazo, que nos viene desde máximos históricos, desde el tercer trimestre del año 2008, con punto de configuración el segundo trimestre del año 2014. Sigue vigente, sigue virgen totalmente. No
le ha dado ni siquiera un golpe, se ha acercado, pero ni siquiera ha tenido fuerzas para atacarla y para probar, para medir sus fuerzas, y por la parte de abajo el 1,1853 sigue siendo el refugio histórico que domina a la cotización en términos de muy largo plazo. Se nos forma este triangulito que para el muy largo plazo sigue siendo vital desde un punto de vista técnico. El que la cotización no haya llegado ni siquiera a aprobar la directriz bajista de muy largo plazo no gusta a la cotización del euro dólar. ¿Qué quiere decir que no gusta? Bueno, pues que en esta zona del 1,25, un poquito por encima del 1,25, hay acumulación de órdenes vendedoras. Eso denota debilidad y denota el pensamiento de los grandes inversores que no están ni siquiera por testear y por probar la directriz. En estos momentos la tenemos a unos 450 puntos de donde cotiza, del 1,21, ¿vale?, al 1,2550 aproximadamente, que nos pasaría la directriz. Está muy alejado. Se ha acercado, como comento, pero denota debilidad. ¿De acuerdo? Es el detalle más importante que debemos de sacar de esta lectura en temporalidad trimestral. Y por la parte de abajo, bueno, ya no está tan lejos el 1,1853, que es el refugio histórico más importante que tiene la cotización del euro dólar desde hace muchísimos años. De temporalidad trimestral no vamos a destacar nada más y nos vamos a una temporalidad mensual para ver qué es lo que nos ofrece como lectura la cotización. Comprimimos un poquito el gráfico para ver la situación. Bueno, antes de seguir con el análisis, les invito, como siempre, a que se hagan seguidores nuestros a través de nuestra página web, foresindices.es, varias secciones educativas gratuitas y si necesitan, pues preparaciones profesionales también. Simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros y les detallaremos cómo son esas preparaciones para forex, índices bursátiles o materias primas. Si quieren recibir nuestros análisis diarios, semanales o cualquier reporte que vayamos haciendo, solo tienen que solicitarlo mediante correo electrónico o hacerse seguidor nuestro en las redes sociales de Facebook, Twitter, a través de nuestro canal de YouTube o de nuestro blog foresindices.es. Es decir, que tienen varias formas de seguir nuestros reportes y nuestros análisis. Euro dólar en temporalidad mensual. Aquí tenemos las cuatro primeras velas del año. Recordemos que desde su precio de apertura anual, desde el 1,1997, no ha cotizado nunca en negativo. En este año, 2018, deben de tenerlo muy en cuenta, estamos a 100 puntitos ahora del precio de apertura anual de la zona del 1,20. La directriz, desde el año 2008, como está muy cerca, como la cotización se ha acercado, pero ni siquiera ha llegado a tocarla, es decir, ni siquiera los grandes inversores han llevado a la cotización para medir la fuerza de la misma. Es el detalle más importante. Aquí en esta temporalidad ya nos aparece el precio de apertura anual en el 1,1997 y lo que es más importante, el refugio de muy largo del 1,1853, que hemos detallado anteriormente en temporalidad trimestral. Recuerden que la semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, el miércoles en horarios de sesión americana. La Fed, que ha anunciado como mínimo 2 subidas de tasas de interés en este año 2018. Veremos a ver si el miércoles se materializa alguna de ellas. Tengan mucho cuidado en esos horarios de sesión americana el miércoles. Bueno, en temporalidad semanal apreciamos perfectamente cómo el nivel del 1,2385 al final ha sido el verdugo de la cotización durante 8 semanas consecutivas, cerrándole la progresión al alza, semana tras semana. Lo hemos venido detallando y analizando en nuestros reportes y en nuestros análisis y al final le ha hecho daño técnico. Un daño técnico que nos ha llevado a la cotización a cerrar por debajo del 1,2158, si es que estas 4 horas y media de negociación que quedan en el día de hoy no lo impiden.
parece ser que va a cerrar por debajo. Será, como podemos ver en la imagen, la primera vez en este año 2018 que va a cerrar por debajo del 1,2158. Atentos al detalle, ya le había soportado de una forma perfecta en marzo y va a cerrar, va a ser la primera semana, 1,2158. Mientras no recupere de nuevo esta pieza, las presiones alcistas para el euro dólar la semana que viene están totalmente cerradas. Por la parte de abajo nos aparece su punto de partida anual en el 1,1997. La directriz de muy largo, también aquí en temporalidad semanal, apreciamos cómo semana tras semana ha intentado alcanzarla, pero le ha sido imposible. Ni siquiera un toque le ha dado, ¿no? Las órdenes vendedoras siempre se han impuesto a las compradoras semana tras semana y al final, como comentamos, le ha hecho daño técnico a la cotización. Temporalidad diaria. Por si algún detalle adicional, bueno, el único detalle adicional que podemos sacar de una temporalidad diaria es el apoyo perfecto, milimétrico, en este eje inclinado alcista de mediano plazo en el 1,2056, que es quien realmente y técnicamente le ha salvado en el día de hoy de caídas superiores. Luego, cuando le marquemos los principales niveles de soporte y de resistencia, lo volveremos a detallar. El movimiento de consolidación que mantiene durante todo este año 2018 de las ganancias que obtuvo en el año 2017 sigue vigente totalmente, estado de rango, aunque con el detalle de que ya tenemos un día, temporalidad diaria, que ha cerrado por debajo del refugio de mediano largo del 1,2158. Es un detalle, ¿vale? Pero no es una confirmación. Repito, detalle pero no confirmación, puesto que es un cierre en temporalidad diaria y para que haya una confirmación necesitamos un cierre semanal. ¿De acuerdo? Entonces, un remonte del 1,2158 le abriría la puerta a recuperaciones alcistas para la semana que viene. Rechazos del 1,2158 le alimentaría presiones bajistas buscando ya el radio de influencia del precio de apertura anual en la zona psicológica de primer grado del 1,2000. Bien, volvemos a la temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar ya los principales niveles de resistencia y de soporte para la semana del 30 de abril al 4 de mayo. Como comentamos, mientras no ceda este eje, en el 1,2056, un eje que evidentemente a medida que avance la semana subirá un poquito y lo que es hoy el 1,2056, pues a medida que avance la semana será el 1,2060, el 1,2065, en definitiva, pasará un poquito más arriba. Los análisis intradiarios con los niveles entre estos refugios históricos que vamos a marcar como soporte y como resistencia, irán cubiertos estos huecos, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, irán cubiertos con los niveles intradiarios. Es decir, que para la negociación intradiaria, entre estos huecos, se colocarán otros niveles de menor categoría y más débiles que nos ayuden a tomar decisiones para la negociación intradiaria. Los análisis de negociación intradiaria en formato de vídeo y en formato de texto, ustedes los pueden seguir a través de nuestra página web en la sección de análisis diario, tanto en vídeo como en texto y también pues en las redes sociales, en nuestro blog, en el canal de YouTube, en definitiva. Colocación de niveles. Primera resistencia a batir. Si observamos que la cotización en el arranque semanal no puede batir el eje inclinado alcista de mediano en el 1,2056 a la baja, repuntará para probar como primera R el 1,2158. Una consolidación de este nivel, con sus patrones correspondientes, le abriría la puerta a presiones alcistas más definidas y acentuadas. Siguiente resistencia, refugio de mediano plazo, en el 1,2255. Esta pieza,
con sus patrones consolidados, imprimiría más presiones alcistas hacia la última resistencia y principal de semana, 1,2385, a unos 300 puntos de la situación actual. Última pieza, como hemos visto anteriormente, durante 8 semanas ejerciendo fuerza de resistencia sobre la cotización del par. El precio de apertura semanal lo eliminamos porque la semana que viene tendremos uno nuevo que será el que esté en vigor y el que tenga fuerza sobre la cotización del par. Por la parte de abajo, si en el inicio de semana observamos que la cotización se coloca por debajo del eje inclinado alcista de mediano plazo y sufre rechazos del mismo, como primera pieza de soporte, buscará directamente el precio de apertura anual, un poquito más de 100 puntos de la situación actual, 1,1997. Batido el precio de apertura anual, con sus patrones correspondientes, le imprimiría más presiones bajistas, buscando ya el refugio de muy largo plazo del 1,1853. Lo hemos visto anteriormente detallado en temporalidad trimestral. 1,1853, principal soporte para la semana que viene. Y el último, refugio de mediano plazo en el 1,1743. Para la cotización del euro dólar, por la parte de arriba, como primera resistencia, 1,2158. Atentos a la misma, porque si no puede remontarla, continuará con presiones bajistas. Por la parte de abajo, eje inclinado alcista de mediano. Si lo bate, buscará directamente su precio de apertura anual en la zona psicológica de primer grado de el 1,2000. Bien, terminamos con la cotización del euro dólar y vamos con la cotización del dólar yen. Como siempre les detallo, los seguidores míos desde hace años, pues bueno, no hace falta que se lo diga, pero bueno, para las personas que vean por primera vez este vídeo, que como comentaba, pues tiene una hora y 15 minutos, hora y 10 minutos de duración aproximadamente, le aconsejo que vean el vídeo completo, aunque no le interese la cotización del petróleo o la cotización del libra yen, yo le aconsejo que vean el vídeo completo, porque si se han fijado, no solamente es un vídeo de análisis, sino que además tiene tintes educativos, ¿de acuerdo? Que le vendrán muy bien, sobre todo para personas que se estén iniciando en estos difíciles y complicados mundos de la negociación en mercados financieros, o para personas que llevan tiempo y no acaban de encontrar el camino. ¿De acuerdo? Le aconsejo que vean el vídeo completo. Bien, vamos con la cotización del dólar yen, el segundo par más operado del mercado. Secuencia alcista, la cotización del dólar yen desde que abrió el mercado día 22 por la noche. Su punto de arranque semanal lo generó en los 107,75, lo único que ha hecho ha sido ganar posiciones, un 1,26%. Ganancias muy abultadas en términos intrasemanales. Como vemos, en los dos últimos días de negociación, lo único que ha marcado la cotización del dólar yen es un movimiento de consolidación. Muy cerquita tenemos ya la zona psicológica de primer grado de los 110 yenes por dólar. Antes tenemos una congestión de mediano en los 109,82. Atentos a esta pieza. Luego lo detallaremos. Desde el día 1 de abril, ganancias muy abultadas desde la zona de los 106, un poquito por encima de los 106, nos marca unas ganancias de un 2,71%. Ganancias muy abultadas en términos intramensuales. Recuerden que el lunes terminamos este mes de abril. Temporalidad trimestral, para ver los detalles que nos está ofreciendo. Bueno, rendimiento positivo, como comentamos, de un 2,71% en este segundo trimestre del año 2018. Se está alejando momentáneamente del refugio de muy largo plazo de los 102,31. Y digo momentáneamente porque nos quedan todavía 2 meses de negociación de esta vela, y todo puede pasar. Tuvimos reunión del Banco Central japonés en la sesión asiática de hoy viernes, día 27 de abril.
sin cambios. La tasa de interés la sigue manteniendo en el menos 0,10% y tampoco ha realizado ningún giro en el programa de compra de activos, es decir, que los cruces con el yen no se han movido absolutamente durante la reunión del Banco Central japonés. Bueno, de una temporalidad trimestral, la verdad es que hay muy poquito que detallar. Nos vamos a una temporalidad mensual para ver los detalles que nos ofrece. Aquí sí que nos ofrece algún detalle importante. La cotización, un par de ellos, desde que arrancó este año 2018, no ha cotizado nunca en positivo, desde el día 2 de enero, como podemos ver en la imagen, presión bajista, buscando este refugio de mediano plazo en los 105.32 que lleva 3 meses soportando a la cotización. Es la clave técnica, sin duda alguna, para la cotización del dólar yen 105.32. Atentos a esta pieza, colocada aquí por nuestro equipo hace años, porque mientras no consiga cotizar por debajo, presiones bajistas vetadas totalmente. Y nos aparece ya en esta temporalidad el precio de apertura anual en negativo, como podemos ver en la imagen. Vamos a ver lo que cede la cotización en este año 2018, unas pérdidas de mínimas a moderadas de un 2,74% en términos intraanuales. La estructura para la cotización del dólar yen en esta temporalidad mensual está muy clara. Por la parte de arriba, el precio de apertura anual y los 105.32 que le soporta, le apoya y le salva de caídas superiores. Bien, temporalidad semanal. En temporalidad semanal ya nos aparecen otros niveles de menor categoría y, como podemos ver en la imagen, el nivel que nos debe de llamar la atención es el de los 108.39. Más que nada porque le ha soportado desde principios del año 2017, como podemos ver en la imagen, le soportó a principios del año 2018 durante 3 semanas consecutivas hasta que tuvo un corte tajante hasta los 105.32 y esta semana va a terminar por encima del mismo. Mientras no ceda los 108.39, las presiones alcistas para el dólar yen estarán garantizadas para la semana que viene. Si cede los 108.39, estaríamos hablando de continuaciones bajistas en la cotización del par. Todo girará en torno a esta pieza. Temporalidad diaria. Bien, de temporalidad diaria, poquito más que destacar, simplemente que aquí, bueno, ya nos aparecen otros niveles más débiles de mediano plazo en los 109.82, muy cerquita. Lo tenemos a unos 70 puntos aproximadamente, este refugio de mediano plazo. Y por la parte de abajo, pues bueno, el nivel que hemos detallado anteriormente en temporalidad semanal, los 108.39. Entre estos dos niveles está la clave técnica para seguir la evolución del dólar yen en el inicio de la semana que viene. Bien, vamos a colocarle ya directamente las principales piezas, en primer lugar de resistencia y después de soporte. Como le comentaba, también con el euro dólar, estos huecos que estamos detallando entre refugios históricos y piezas vitales de mediano, de largo y de muy largo plazo, luego para la negociación intradiaria se cubrirán con niveles y con espacios más estrechos, ¿vale? Para que nos ayuden a tomar decisiones y para que nos creen unos espacios óptimos de trabajo en la negociación intradiaria. Primera resistencia a batir, 109.82, a 18 puntos de la zona psicológica de primer grado de los 110. Consolidando por encima, le abriría la puerta a presiones alcistas técnicas. Alejada está la siguiente resistencia de la misma categoría que la anterior, 111.78. Y la última que le colocamos en su precio de apertura anual, que coincide prácticamente con un refugio histórico este año, en los 112.68, 112.70. Última resistencia y principal para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización observamos que no es capaz de remontar los 109.82, buscará como apoyo y primer soporte los 108.39.
Si le soporta, repuntará para atacar con más fuerza los 109,82. Si por el contrario, al atacar los 108,39 tiene su quiebre con sus patrones correspondientes, alimentaría presiones bajistas. Soporte principal de semana, refugio de mediano plazo, 106,19 y el último que le colocamos en los 105,32. No se olviden que lleva 3 meses soportando a la cotización del par. Primera resistencia en el inicio de semana, 109,82. Primera pieza de soporte con sus lecturas correspondientes, 108,39. Bien, acabamos con el dólar yen, vamos con la cotización del libra dólar. Les vuelvo a detallar el orden de aparición, por si alguna persona no se ha quedado al principio con el orden en el que vamos en los principales pares de divisas, euro dólar, dólar yen, libra dólar, después veremos el libra yen y el dólar K. ¿De acuerdo? Luego le daremos un vistazo más rápido a las cotizaciones del crudo Brent y del crudo ligero, del oro y del DAX alemán. Y luego en la sección de detalles, pues también daremos algún detallito corto del euro libra, euro yen, AUD USD, dólar franco suizo, del dólar americano con el yuan chino, del IBEX 35 y del Dow Jones americano. Libra dólar. Pérdidas abultadas las que cosecha la cotización de este cruce. Como podemos ver en la imagen, lucha y pelea con una línea de tendencia alcista de mediano plazo. Luego la veremos en temporalidad diaria. Desde su punto de arranque semanal, como vemos en el 1.40, zona psicológica de primer grado, 1.40.00, tuvo su arranque semanal la cotización de libra dólar, cede un 1,56%. Pérdidas muy abultadas en términos intrasemanales. Desde el día 1 de abril, su punto de arranque también un poquito por encima del 1,40, pierde en estos momentos un 1,72%. Pérdidas de abultadas a muy abultadas en términos intramensuales. Los detalles más importantes que nos deja la cotización del libra dólar sobre el refugio, sobre la congestión de mediano plazo del 1,3986. La imagen es nítida, totalmente. Nos parte, nos confirma, intenta remontarlo, como podemos ver en varias ocasiones, le cierran siempre el paso, las órdenes vendedoras se imponen en esta congestión de mediano plazo y al final técnicamente se nos viene a la directriz, que es lo que le interesa, como luego veremos en temporalidad diaria. Una directriz que nos pasa un poquito por debajo del 1,38. A medida que avance la semana que viene, pues bueno, se acercará a esa zona del 1,38. Temporalidad trimestral. En temporalidad trimestral vemos los rechazos que tiene la cotización en el primer trimestre de este año y también en el segundo. Como vemos en la imagen, por encima, prácticamente alcanzando la zona del 1,44, no ha llegado, como podemos ver en la imagen, tanto el primer trimestre como este segundo, que está en evolución, ha llegado a las mismas cotas y desde ahí rechazo en firme. De momento no consigue cerrar ningún trimestre por encima del 1,4107, que sigue siendo la pieza vital desde hace 30 años. Mientras no nos cierre un trimestre por encima, negociaciones de muy largo plazo en el libra dólar, olvídense totalmente. De temporalidad trimestral, ningún detalle más. Temporalidad mensual. El cierre del mes de enero, por encima del 1,4107, es un detalle, pero no es determinante. Repito, detalle, pero no es determinante. Y vemos el mes de marzo y el mes de abril en rechazo del 1,4107. Tiene que volver por encima de esta pieza para que pueda recuperar posiciones. Mientras no vuelva por encima del 1,4107, como he comentado, nos tenemos que olvidar de presiones alcistas de muy largo y de largo plazo para la cotización del par. Aquí nos aparece ya su precio de apertura anual, a unos 300 puntos de la situación actual, un poquito menos, en el 1,3510.
ya nos aparece en escena y vemos cómo desde que abrió este año, pues bueno, no ha cotizado nunca en negativo. Temporalidad semanal para ver los detalles. Bueno, en temporalidad semanal nos aparece ya un refugio de mediano largo plazo en el 1,3838. La estructura de rango en movimiento de consolidación alcista sigue totalmente vigente. El único detalle es que esta semana nos va a cerrar, presumiblemente, si estas 4 horas que quedan de negociación no lo impiden, pues nos va a cerrar por debajo del 1,3838. Es detalle a tener en cuenta y luego cuando le coloquemos las principales piezas de resistencia y de soporte, lo veremos con más claridad y más detallado. Temporalidad diaria. Directriz alcista de mediano plazo. Directriz que se genera a principios de marzo del año 2017. Atentos a la misma con el punto de configuración en agosto del mismo año. Como vemos, llega a ella la lucha y la pelea en el día de hoy, 27 de abril. Será clave desde un punto de vista técnico. Las líneas de tendencia, como siempre, herramientas vitales, no por ser herramientas simples o antiguas, son menos efectivas, no se confundan. Las líneas de tendencia hay que saber trazarlas, hay que saber leerlas, hay que saber estudiarlas y operarlas, evidentemente, pero son herramientas eficaces como otra cualquiera. Colocación de niveles. En primer lugar, las resistencias y después los soportes. Si observamos en el inicio de semana que la cotización encuentra apoyos en la directriz, buscará directamente como primera resistencia el refugio de mediano largo del 1,3838. Consolidando por encima, con sus patrones correspondientes, abriría puertas a presiones alcistas. Principal resistencia de semana, 1,3986, congestión de mediano plazo. La imagen lo dice absolutamente todo. La fuerza y el poder que tiene esta pieza sobre la cotización del par. De ahí que lo delimitemos como principal resistencia de semana. Y la consolidación de la misma le imprimiría presiones alcistas buscando el 1,4107. Por la parte de abajo, estaremos muy atentos, como comento, al comportamiento de la cotización sobre la directriz. Si sufre rechazos, imprimirá presiones bajistas. El primer soporte cercano lo tenemos en un refugio de mediano largo, 1,3586, a 200 puntos de la situación actual. Consolidando por debajo el precio de apertura anual como principal soporte de semana, en el 1,3510. 1,3510 que con su quiebre le abriría el paso para visitar el refugio de largo plazo del 1,3314, ya muy alejado como último soporte de semana. En definitiva, que en el arranque semanal para libra dólar deben de tener muy presente y muy en cuenta esta directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde marzo del año pasado, prácticamente desde hace un año. Bien, terminamos con la cotización de el libra dólar. Vamos con el libra yen. Bien, el detalle más importante que nos deja la cotización de el libra yen es sobre su precio el comportamiento que ha tenido durante toda la semana de su precio de apertura anual. Va a terminar con unas pérdidas insignificantes, totalmente de un 0,29%. Como vemos, la cotización se ha pasado gran parte de la semana manteniendo como eje central de operaciones su precio de apertura anual en los 152,26. No ha hecho otra cosa hasta, como vemos, la jornada de hoy viernes, día 27, como vemos con la publicación del Producto Interior Bruto del Reino Unido, un poquito por debajo de lo esperado, le ha hecho daño
macro a la cotización tanto del libra dólar como del libra yen y se nos posiciona otra vez en el radio de influencia de la zona psicológica de primer grado de los 150 yenes por libra esterlina. En los 150,08 nos pasa el refugio histórico, que será clave en el arranque de la semana que viene. Se coloca en terreno negativo en términos intraanuales un 1,26%. Bueno, pérdidas de insignificantes totalmente a mínimas. Y desde que abrió el mes de abril, en la zona de los 149, marca unas ganancias de un 0,93%, ganancias mínimas en términos intramensuales. Le damos un repaso también rápido en temporalidad trimestral para ver cómo se está comportando. Bueno, esas ganancias del 0,93% en este segundo trimestre del presente año nos llama la atención que antes de llegar a la zona de los 160 se están imponiendo las órdenes en el muy largo plazo, las órdenes vendedoras, de acuerdo, denota debilidad para la cotización del libra yen, lo que no denota, desde luego, es fortaleza. Y en la zona de los 150, la próxima semana pues la luchará y la peleará y ahí se decidirá también el camino de la cotización de este cruce. Temporalidad mensual. De temporalidad mensual llamamos la atención como en este mes de abril, que estamos a puntito ya de terminar, tenemos una vela con una mecha muy larga por la parte de arriba y un pequeño cuerpo, ¿vale? Denota presión bajista. Cuidado porque por debajo del precio de apertura anual y solo falta que se coloque por debajo de los 150,08. ¿Vale? 150,08 en la zona de los 150, como ya hemos detallado, para que le alimente más presión bajista la semana que viene. Temporalidad semanal. De temporalidad semanal, simplemente detallar cómo va a terminar entre el precio de apertura anual de los 152,26 y los 150,08. Más cerquita de los 150,08, evidentemente, pero aquí podemos apreciar cómo esta semana tiene también una mecha con presión bajista, es decir, un martillo, conocido como formación de martillito, presión bajista, de momento, y todo se decidirá, como comentamos, en esa zona de los 150 yenes por libra. Temporalidad diaria, poquito que destacar, simplemente, pues bueno, ver la presión bajista, ver cómo durante 3 días se mantuvo imantada la cotización totalmente en su precio de apertura anual, esperando esos datos de PIB del Reino Unido, un poquito por debajo de lo esperado, y cómo nos envía la cotización al radio de influencia de la zona de los 150 yenes por libra. Colocación de niveles, en primer lugar vamos con las resistencias y después con los soportes. Por la parte de arriba, como primera pieza de resistencia, tenemos el precio de apertura anual, 152,26. La consolidación del mismo, 152,26, primera pieza de resistencia y principal de semana. Consolidando por encima la siguiente resistencia, refugio de mediano plazo, en los 153,30. A 300 puntos de la situación actual no le colocamos más. Por la parte de abajo tiene que ceder los 150,08. Si cede con sus patrones correspondientes, le estaría esperando un refugio de mediano plazo, en los 149,23. Batida esta pieza, nos topamos con otro, de la misma categoría y función, en los 147,65. El siguiente, también refugio de mediano plazo, en los 146,29. Último soporte y principal de semana. En definitiva, para libra yen, la zona de los 150 será vital en el arranque semanal y el comportamiento que manifieste su cotización sobre esta zona nos indicará. Bueno, continuamos con la cotización del dólar CAD. También con ganancias, la cotización del dólar CAD desde su punto de arranque semanal
se quedó a dormir el fin de semana pasado en este refugio de mediano plazo del 1,2776 y va a terminar con unas ganancias de un 0,69%, ganancias mínimas en términos intrasemanales. Desde su precio de apertura mensual mantiene unas pérdidas insignificantes de un 0,37% y desde su precio de apertura anual unas ganancias mínimas de un 2,35%. Bueno, de mínimas a moderadas, teniendo en cuenta que llevamos 4 meses de negociación de este año 2018. Le damos el recorrido, le hacemos el recorrido desde temporalidad trimestral a la cotización del dólar CAD para ver los detalles. Bueno, el detalle más importante que debe de llamarnos la atención es sobre este refugio de muy largo plazo del 1,2638. Como podemos apreciar en la imagen, el primer trimestre cerró por encima del mismo y en este segundo trimestre está generando una vela con implicaciones muy alcistas, ¿de acuerdo? Nos está dejando una mecha muy larga. Por la parte de abajo, ese pequeño cuerpo, esas pérdidas insignificantes prácticamente que mantiene en el segundo trimestre, vivo todavía. Y bueno, mientras no pierda este apoyo del 1,2638, nos olvidamos totalmente de presiones bajistas para la cotización de este cruce. De temporalidad mensual tenemos, por así decirlo, un juego de tenis con dos niveles históricos. Por la parte de arriba, 1,3094, que es quien le cierra la progresión al alza en este año, 2018, y por la parte de abajo, el precio de apertura anual, que es quien le da el apoyo en el 1,2555. Que lo veremos ahora también detallado en otras temporalidades. Atentos a estas secuencias, ¿vale? Porque parece que la cotización del dólar CAD se encuentra muy dubitativa. Y para que presione con movimientos definidos, bien nos tiene que partir el 1,3094 para que presione al alza con eficacia, o bien el precio de apertura anual por la parte de abajo en el 1,2555 en términos de largo plazo. Un vistazo en temporalidad semanal. Bueno, en temporalidad semanal el detalle más importante es sobre la directriz de mediano a largo plazo de esta categoría desde enero del año 2016 con punto de configuración en mayo del año 2017. La tenemos cerquita junto con el refugio de largo plazo del 1,3094. Este cruce, esta doble pieza será vital en caso de que la ataque la semana que viene o en semanas venideras, no tengan ninguna duda. Desde un punto de vista técnico es vital para negociaciones de mediano largo. Y para negociaciones de corto y de mediano, pues nos ayuda a tomar decisiones. Por la parte de abajo, como ya hemos comentado, el precio de apertura anual durante 2 semanas consecutivas, ejerciéndole fuerza de soporte y evitando decaídas en el 1,2555. Vital por la parte de abajo. Temporalidad diaria. De temporalidad diaria, ver quién le apoya el precio de apertura anual en el 1,2555 durante 6 días consecutivos, golpeando y ni siquiera un día hemos tenido cierre por debajo. Es decir, que las cosas están muy claras y los grandes inversores lo tienen clarísimo. Órdenes compradoras, siempre colocadas un poquito por encima del precio de apertura anual, le impulsan al alza técnicamente. Y por la parte de arriba, el 1,3094, rechazos firmes de esta pieza histórica. Colocación de niveles. Por la parte de arriba, la primera resistencia. 1,3002, prácticamente en zona psicológica de primer grado del 1,3000. Primera resistencia a batir. Consolidando por encima tenemos la principal de semana. Refugio de largo plazo, 1,3094, cerquita nos pasa la directriz. Y la última que le colocamos en el 1,3196. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte. Refugio de mediano plazo, 1,2776. Consolidando por debajo, con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones bajistas. Refugio de muy largo plazo, en el 1,2638. Último soporte y principal de semana. Precio de apertura anual,
1,2555. La imagen lo dice todo y el precio de apertura anual, hasta que no se demuestre lo contrario, es el salvavidas de la cotización del dólar CAD. Bien, terminamos con la cotización del dólar CAD y vamos a darle un repaso a las cotizaciones del crudo Brent, crudo ligero, el oro y el DAX alemán, y después veremos en la sección de detalles pues otros cruces menores. Bien, para la cotización del crudo Brent, técnicamente por la parte de abajo el nivel de los 72,90 es quien le apoya durante toda esta semana y mientras no ceda continuará presionando al alza. Tenemos una primera resistencia en los 76,59 y la siguiente en los 78,48. Solamente cediendo esta pieza, la imagen lo dice absolutamente todo, 72,90 le alimentará presiones bajistas. Soporte delimitado en un refugio de mediano, 69,36. Y desde ahí iría buscando el precio de apertura anual en los 67,56. Crudo ligero. Bien, para el crudo ligero también técnicamente la imagen es nítida totalmente, le pone el freno, le evita progresiones alcistas, 69,04, le cierra el paso durante prácticamente 2 semanas. Tiene que abrirle la puerta para que continúe presionando al alza. Principal resistencia de semana, 73,35 y última, no le colocamos más. Por la parte de abajo, atentos porque si sigue sufriendo rechazos, al final buscará el primer soporte y principal de semana, 65,22. Otro en un refugio de mediano, 62,79. En definitiva, para el crudo ligero, 69,04. Tiene la clave y la imagen lo demuestra. Cotización del oro. Bien, la cotización del oro sigue inmersa en su rango estructurado durante todo este año, 2018. Vuelve a golpear los 1.354. Está aburrido ya de golpear los 1.354 una vez tras otra. Igual que por la parte de abajo le apoya el precio de apertura anual en los 1.310 y el refugio de mediano de los 1.306. Estructura de rango que es incapaz de romper la cotización del oro, manteniendo como siempre como eje central de operaciones el refugio de muy largo plazo de los 1.330. Es la lectura desde un punto de vista técnico con respecto al comportamiento del precio. Atentos a la directriz alcista de mediano plazo, quebrada en diciembre del año 2017, nunca confirmada. La está luchando y la está peleando en estas últimas jornadas. Atentos porque rechazos de la misma confirmarían y le alimentarían presiones bajistas. Cuidado con el detalle, siempre con el permiso del precio de apertura anual de los 1.310. Si no, continuará en condición de rango estructurado. Primera resistencia para la semana que viene, 1.330. Principal de semana, 1.354. Por la parte de abajo, cediendo el precio de apertura anual, le abriría la puerta a presiones bajistas. 1.283, refugio de mediano, soporte para la semana que viene. La estructura de rango debe de ser rota para que nos oriente de movimientos definidos. Mientras esto no ocurra, el oro continuará girando en torno al refugio histórico de muy largo plazo de los 1.330. No hace otra cosa. Continuamos con la cotización del DAX alemán. Bueno, en el DAX tenemos el nivel de los 1.603. Demasiados días golpeando, incapaz de progresar por encima del mismo. En el arranque de la semana que viene volverá a ser clave y determinante. Si observamos que la cotización manifiesta fortaleza y se coloca por encima de los 1.603 con apoyos, le impulsará al alza. Resistencia en los 12.832. Principal de semana, precio de apertura anual
12.950 y otra le colocamos en un nivel 13.174. Por la parte de abajo, rechazos de los 12.603, volvería a la cotización buscando el refugio de mediano largo que le ha apoyado durante toda esta semana en los 12.412. Impecable este refugio de mediano largo. Consolidando por debajo del mismo, le abriría la puerta a presiones bajistas más definidas y acentuadas. 12.236, siguiente soporte. Y principal de semana en los 12.059. En definitiva, para el DAX ETRA alemán, este nivel, 12.603, tiene la clave en el inicio de semana. No se olviden que el DAX sigue con su senda alcista en todas las secuencias. Mediano, mediano largo, largo y muy largo plazo. Aquí no hay ni corrección siquiera. Deben de tenerlo muy en cuenta. Bien, vamos con la sección de detalles, como le comentaba, y vamos a detallar los aspectos de una forma rápida más importantes en otros cruces. Comenzamos con la cotización del dólar franco suizo. Los detalles más importantes, bueno, que despega de su precio de apertura anual, por encima, se coloca en terreno positivo, con sus apoyos correspondientes. Su punto de partida anual este año lo generó en los 0,9743, ganancias abultadas y tenemos ya muy cerquita la paridad 1 a 1, zona psicológica de categoría excepcional. La paridad 1 a 1, el refugio histórico nos pasa exactamente en el 1,0006. Es la primera resistencia de semana y además la principal. Por la parte de abajo, la primera pieza de apoyo la tenemos en los 0,9779, muy cerquita del precio de apertura anual en los 0,9743. AUD-USD. Para el dólar australiano y el dólar americano solo hay que seguir una pieza, es esta. Refugio de largo plazo 0,7606. Tiene que recuperar esta pieza para que la AUD-USD la semana que viene respire en terreno positivo. Mientras se mantenga por debajo de los 0,7606, lo único que hará la cotización será descender. Cotización del euro con el franco suizo. La imagen nítida también en el 1,2008. Zona psicológica de primer grado. No mantiene correcciones, es lo que más debe de llamarnos la atención. Es decir, que lo lógico y lo normal es que vuelva a atacar el 1,20, la zona del 1,20, ¿de acuerdo? El euro franco suizo. Se mantiene en un movimiento de consolidación y sin duda la pieza clave, el 1,2008. Cotización de el euro libra. Para la cotización del euro libra la semana que viene, la primera resistencia la tenemos en los 0,8802, muy cerquita de la situación actual, a 10 puntitos. Es decir, que esta pieza tendrá la clave para el inicio de semana y la lucha que mantenga su cotización sobre la misma tendrá todo que decir. Si apoya y consolida, le impulsará al alza. Por el contrario, rechazos de la misma, buscará de nuevo el refugio de mediano largo de los 0,8752. Cotización de el euro-yen. La imagen técnica también es nítida totalmente. 133,51. Le cierra la progresión al alza este refugio de muy largo plazo. Por la parte de abajo, los apoyos se los proporciona los 131,82. Esta pieza, 131,82, es la clave en el inicio de semana. Si le sigue soportando, atacará de nuevo los 133,51. La pérdida de esta pieza le alimentará presiones bajistas buscando los 130,63. Para el arranque semanal en el euro-yen, 131,82. Le damos también un vistazo a la cotización del dólar con el yuan chino.
Bueno, eje central de operaciones, este refugio de largo plazo en los 6.3251, lo mantiene como eje central, lo lucha, lo pelea desde principios del año 2018, como podemos, y no se aleja del mismo. Es la clave técnica para este cruce. Necesitamos apoyos firmes, ¿vale?, en temporalidades amplias para que le impulse al alza técnicamente. Tenemos una resistencia en los 6.3949. Rechazos de los 6.32, buscaría la zona de mínimos en la zona de los 6.2350. Le damos también un repaso a la cotización del Dow Jones americano y del IBEX 35, los detalles más importantes que nos ofrecen estos índices bursátiles. Bueno, para el Dow Jones tenemos un nivel, un refugio de mediano largo plazo en los 24.345. En los dos últimos días de esta semana es quien le cierra la progresión al alza. La semana que viene tiene que consolidar por encima. Si lo consigue, tenemos una resistencia en los 24.635 y la principal de semana. Recuerden que durante 3 días consecutivos fue rechazada la cotización de su precio de apertura anual, 24.797. Última R y principal para la semana que viene. Rechazos de este nivel, 24.345, llevarían a la cotización a este refugio, 24.174. Y desde ahí a esta pieza que le ha proporcionado el apoyo en esta semana que estamos a punto de terminar en los 23.916. Estructura técnica para la cotización del Dow Jones americano. Los niveles funcionando a la perfección. Le damos un vistazo también a la cotización del IBEX 35. Para el IBEX 35, un nivel a vigilar, 9.798,5. 9.799. Quien le apoya, quien le soporta. Mientras no ceda, irá buscando esta directriz y el precio de apertura anual en los 10.073, que es la primera resistencia y además principal de semana. Por la parte de abajo solamente presionará a la baja si cede los 9.799, prácticamente en los 9.800. Recuerden que venimos de apoyos en el refugio de mediano largo de los 9.315. Bueno, pues después de un poquito más de una hora de grabación terminamos el análisis. Le doy las gracias por su atención y en nuestra casa estamos para atenderles si necesitan alguna cosilla del mercado. Simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Que tengan buena negociación, que el análisis que acabamos de hacer les sea de utilidad para la semana que viene. Y el lunes a primera hora de la mañana, como siempre, estaremos con nuestros análisis y nuestros planteamientos para la negociación intradiaria. Nada más, buen fin de semana, hasta el lunes.